Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de la iglesia en Éfeso. En el mapa ustedes están observando la ubicación de Éfeso. Y como lo hemos visto en otras lecciones, en otros temas que nosotros hemos presentado, eh, Éfeso se encuentra en Asia Menor, lo que hoy en la actualidad corresponde a Turquía, al país de Turquía. Obviamente, en Asia no había solamente una iglesia, en Asia había varias iglesias. Cuando uno lee el libro del Apocalipsis, se mencionan algunas de esas iglesias que habían en Asia. Se nos menciona en particular 7. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 1, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero no son las únicas iglesias en Asia, habían muchas más. Pero en el caso particular, la iglesia en Éfeso debe haber sido una gran torre de fortaleza para la verdad en sus primeros días. Y Pablo tuvo sentimientos muy fuertes para con esa iglesia, como nosotros lo podemos ver al leer la carta que él les envió, la carta a los Efesios. Pero debió haber sido muy triste que una iglesia tan fuerte fuera advertida años después por parte de Cristo. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sorprende al leer uno este versículo 5 lo que ocurrió con la iglesia en Éfeso. Es más, el señor Ray Summers, en su comentario al libro del Apocalipsis, hablando de este versículo 5, dice, Cristo advierte a la iglesia que si no vuelve a ese primer estado, al del primer amor, al de las primeras obras, está perdiendo su derecho a existir como iglesia. Y la amenaza con quitar su candelero del lugar en que está. El candelero es la iglesia. Y no tiene derecho a existir si no va a realizar los propósitos que Cristo tiene. Esta amonestación es muy fuerte para cualquier iglesia. En la lección de hoy vamos a aprender varias cosas acerca de la iglesia en Éfeso. Y nos van a ayudar en nuestros esfuerzos por ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que el Señor le dice, que si ellos no se arrepentían y hacían las primeras obras, el Señor quitaría su candelero de la iglesia. O sea, pues ya no la seguiría reconociendo como una iglesia de él. En la primera visita de Pablo a Éfeso, aprendemos que cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos. Versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les hizo una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Inmediatamente Pablo entonces les pregunta acerca de su bautismo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Lo que ocurre en este momento es que el bautismo de Juan ya no estaba en vigencia. El bautismo que estaba en vigencia era el de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, cuando ellos escuchan esto que dice Pablo, su reacción fue esta. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tan pronto como oyeron la verdad, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nos dice en el verso 7, ¿cuántos eran? Eran por todos unos 12 hombres. Durante el tiempo que Pablo predicó en Éfeso, nos dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Durante este periodo de tiempo, judíos y griegos en Asia tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio predicado por el apóstol Pablo. Lo interesante en el resto de la lectura es que en los versículos 18 y 19 nos dice que estas personas manifestaron un arrepentimiento real. Dice en el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Los efesios realmente se arrepintieron. La manera como ellos se ganaban la vida era a través de estas artes oscuras, la brujería, la magia, la hechicería. Y ellos, en pro de su salvación y de agradar al Señor, renunciaron a lo que era su sustento ilícito, contrario a la palabra de Dios. Es importante saber que durante este tiempo, Pablo no dejó de predicar toda la verdad a las personas en Éfeso. Él no era la clase de predicador que hacía pequeñas charlitas agradables a las personas. Él no trató de entretenerlos o de agradarlos con lo que predicaba. Un predicador del evangelio debe enseñar la verdad, porque si nosotros simplemente tratáramos de agradar a los hombres, no estamos agradando a Dios. En Hechos 20, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y luego reafirma en el versículo 27 con estas palabras, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo he dedicado tiempo, no me he retraído, no me he abstenido de anunciarles y enseñarles toda la verdad, todo el consejo de Dios. Y les dice que después de que él parta, después de que él se vaya de Éfeso, iba a suceder lo siguiente. Versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ciertamente, de esto podemos ver cuán importante es para los miembros de la Iglesia del Señor ser bien enseñados y fundamentados firmemente en la enseñanza de la Biblia. Cuando uno no sabe la verdad, o cuando no permite que la verdad realmente signifique todo en su vida, fácilmente puede extraviarse de Cristo por medio de alguna falsa doctrina. Por eso es urgente que estudiemos la palabra de Dios y nos familiaricemos con lo que ella enseña. Pablo impartió algunas lecciones a la iglesia en Éfeso. Tiempo después de que Pablo había predicado en Éfeso y se marchó ya de allá, escribió una carta a la iglesia, la carta a los Efesios. Es una carta maravillosa que tiene que ver con las grandes bendiciones espirituales que Dios nos ha provisto. Y quiero que notemos algunas de las cosas que Pablo escribió a los santos en Éfeso. En Efesios 1:3 les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué había provisto Dios para los efesios en Cristo? Toda bendición espiritual. Las bendiciones espirituales son solo para los hijos de Dios. Recordemos, hay dos clases de bendiciones: las bendiciones físicas, materiales, y las bendiciones espirituales. Las bendiciones físicas, las bendiciones materiales son para todo el mundo, son para los hijos de Dios y para los no hijos de Dios. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo le enseñaba en el Sermón del Monte cuando decía que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Bendiciones materiales. Para buenos y malos, para hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero las bendiciones espirituales, toda bendición espiritual solamente la podemos encontrar en Cristo, no fuera de Cristo. Eso quiere decir que los que formamos parte del pueblo de Dios, los que somos hijos de Dios, los que estamos en Cristo, somos los únicos beneficiarios de esa bendición, de toda bendición espiritual. Otro aspecto que Pablo les enseñó a los efesios es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y les dice lo que es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dentro de lo que Pablo les está diciendo aquí a los judíos, perdón, a los cristianos en Éfeso, es que judíos y gentiles han sido reconciliados con Dios. Y explica dónde. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Ya sabemos lo que es el cuerpo. La iglesia. Matando en ella las enemistades. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo quería lo siguiente de ellos. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, eso sería posible si le permitieran a Cristo habitar por la fe en sus corazones.
Por eso dice todo el versículo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Algo que hemos venido estudiando en la lección anterior es que Pablo urgió a los efesios a esto. Versículo 3, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del verso 4 al 6, es un pasaje que prueba que el plan de Dios no es el de las divisiones denominacionales, el de cuerpos sectarios, el de una variedad de iglesias, sino de unidad. Una vez más, volvamos a leer. Los unos que conforman la unidad del Espíritu. Un cuerpo, o sea, pues una iglesia. Y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos entonces aquí en esta lectura, hermanos, que el plan de Dios es el de la unidad, no el de las divisiones, no el del denominacionalismo. Hay 4 pecados específicos que Pablo le dice a los efesios que deben desechar. Leamos a partir del verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, primer pecado que debían desechar, y obviamente no es solamente para ellos, también es para los cristianos en toda época, desechar la mentira. Verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo aquí Pablo es que hay una ira que es pecaminosa y una ira que no es pecaminosa. Airaos, pero no pequéis. Entonces, desechar la ira que nos haga pecar. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y finalmente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este pecado de las palabras corrompidas es algo que se ha vuelto muy común en el lenguaje y en el hablar de las personas de hoy en día. La manera de saludarse, de tratarse, es con palabras corrompidas, con palabras soeces, con palabras vulgares. Lo vemos ya hasta en los programas de televisión, en las películas se ha vuelto muy común. Ya los niños, los jóvenes, las mujeres hablan con palabras corrompidas. Y Pablo dice que este es uno de los pecados que nosotros debemos desechar. Recuerden, la mentira, la ira, el hurto, las palabras corrompidas. Pablo instruye a la iglesia en Éfeso que es algo que ellos deben dejar. Eso quiere decir que en esa época, ¿cómo se trataban? Con palabras corrompidas. ¿Cómo se saludaban? Con palabras vulgares. Sus conversaciones, ¿cómo eran? Eran conversaciones en donde el lenguaje que utilizaban eran un lenguaje soez, vulgar. Por eso Pablo les dice a ellos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, lo que nosotros estamos escuchando ahora ya no es nuevo. Vemos que era también desde ese entonces. En Efesios 6:1, Pablo le dice a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Al decir eso, está mostrando que en el primer siglo, ¿cómo era la conducta de los hijos para con los padres? Rebeldes, altaneros. Y Pablo les dice, obedezcan a sus padres, porque eso es justo. ¿Y qué le dice a los padres?
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la situación en el primer siglo vemos que no es diferente a la que nosotros estamos viendo ahora. Por eso, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, instruye a los cristianos en Éfeso a que se vistan de toda la armadura de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos vestirnos de lo que nos defiende, de los que nos protege. Es más, dice en el verso 12, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego procede a describir cómo está conformada la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte de ella, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo quiere que aquellos en su iglesia continúen y lo amen y le sirvan porque lo aman, no solo porque esto es demandado. Las personas en una congregación posiblemente pueden hacer todas las cosas correctas que el Nuevo Testamento requiere de ellos y aún estar perdidos. No es correcto para nosotros como cristianos simplemente ir a través de los movimientos de obediencia al Señor en su adoración y obra. Todo debe ser hecho con un deseo sincero y honesto por agradar a Dios. Cuando uno adora en el día del Señor, en otras reuniones, lo que hagamos debe ser hecho a causa del amor por Dios y Cristo. Cuando uno lea la Biblia, ore, visite al enfermo, ayude al necesitado, enseñe el evangelio a alguien más o cualquier cosa que sea, nuestro corazón debe ser sincero. Podemos aprender o en algunas ocasiones podemos encontrar que alguien en la iglesia crea que ese otro es un hipócrita. Podemos aprender que esa persona está asistiendo a la adoración y que es activa en la obra de la iglesia, pero que realmente no es dedicado al Señor. Y eso ocurre muchas veces. Y eso es frustrante, eso es desanimador. Pero el hecho de que alguien más no ame a Dios como debe hacerlo y a su obra, no nos excusa de ser activos y sinceros. Sabemos que de los mismos discípulos de Jesús, Judas Iscariote le dio la espalda para convertirse en un traidor. No obstante, los otros no habrían sido excusados por renunciar a causa de esto, a causa del ejemplo de Judas. Hermanos, tratemos de ayudar a la iglesia donde somos miembros para que sea la clase de iglesia que Cristo aprobará. Tratemos de ayudar. Tratar de ayudar es ser como fueron los efesios en el inicio,
de iglesia. Lamentablemente, después se desviaron. Con esto concluimos, hermanos, nuestra lección del día de hoy.